Bueno, nos vamos a ir al móvil porque Daniel Castaño se encuentra con una especialista. Claro que sí. ¿Parece? Claro que Daniel, sí. te estamos escuchando y Daniel, viendo. aquí estamos, te escuchamos. Mario, Diana, y tal cual lo adelantado, estamos con la doctora Gabriela Piovano, infectóloga, nos recibió en su casa, siempre dispuesta a ilustrarnos. Doctora, gracias por recibirnos. Bueno, estamos preocupados, tenemos motivo, me imagino. Sí, la verdad que sí, nosotros venimos ya hace un par de semanas hablando de esto, ¿no? De la cuestión del aumento de los casos que íbamos a ver, ¿no? Porque en realidad, bueno, cuando nosotros cerramos en julio, esto provoca la caída de los casos, como hemos visto, o sea, la pendiente negativa del segundo pico, y obviamente también eso estuvo morigerado, vamos a decir así, por la vacunación. Entonces, digamos, se fueron limitando los casos a personas, digamos, que no habían sido de los primeros grupos de riesgo en el segundo pico. ¿Cuál es nuestra preocupación en este momento? No la cantidad de casos, que ya la preveíamos, porque obviamente estas variantes, la variante Delta es mucho más contagiosa, y el hecho de haber dejado circular a las personas, obviamente a nosotros nos dio la posibilidad, digamos, de estar en esta situación de muchísimos casos, pero proporcionalmente, como lo comentaban los colegas en el piso, con muchos menores casos graves. ¿Debido a qué? Debido a la vacunación muy fuerte y debido a que estas poblaciones que hoy se están infectando mayoritariamente son los no vacunados, que están por debajo de los 30 años. Doctora, Omicron es indetenible. Bueno, si nosotros cerrásemos seguramente la pararíamos, pero en esta tesitura en que estamos no. ¿Y cuál es el tema en esto? Nuestra preocupación hoy es, si bien, como estábamos diciendo, la proporción de casos graves va a ser mucho menor, no quiere decir que no sean miles de casos, y realmente la posibilidad, digamos, de ver gente muy joven morirse. ¿Faltan centros de testeos en la ciudad de Buenos Aires? Digo porque hoy mismo estuvimos de recorrida y están saturados. Bueno, de paso quiero hacer un repudio, ¿no es cierto?, a la actitud de la gente que se cree que el que sale a anunciar, o sea, matan al cartero, ¿no es cierto? Pero además esto, a ver, aquellos que estuvieron exponiendo, que no dieron bolilla a lo que hemos hablado, que han ido a cualquier lado, ahora no pueden venir enloquecidos y creyéndose que se pueden ir físicamente contra el personal de salud, porque nosotros en última instancia estamos al servicio de ellos, pero no somos punching ball, ni nada los habilita a la agresión. Entonces, de este punto, aislarse. Todos aquellos que fueron a las fiestas, que fueron a bailar, que fueron a la cancha, que fueron a festejar, aíslense. Y si les da positivo o les da negativo, en un sentido es aleatorio, porque te puede dar negativo, digamos, estando contagiando, y además, hasta llegar a hacerte el testeo, lamentablemente, ya estuviste contagiando. Entonces, hoy por hoy, la verdad que lo que más nos preocupa es la posibilidad de gente joven enferma gravemente, colapsando el sistema y muriéndose. Doctora, o sea, esto es un poco lo que hoy queremos alertar. Doctora Mario Giordano acá en el piso junto con Diana. Gracias por, como siempre, estar predispuesta para atendernos y un día domingo. Fundamental. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en más? Porque ahora estamos en verano, está bien. Pero si esto continúa, se viene la primavera, se viene el otoño, se viene el invierno. Y... yo te digo que mucho antes de la primavera vamos a tener que ver si terminamos enero abiertos. Claro. Porque fíjense cómo los números subieron, por ejemplo, a más de un 50% en términos de un día, ¿no es cierto? Y lo que estábamos diciendo, hoy, por ejemplo, hay un subtesteo. Además, entendamos esto, lo que estamos testeando hoy tiene 15 días, o sea que nos están faltando, digamos, las fiestas del otro día, nos están faltando los partidos de fútbol, ¿no es cierto?, los festejos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la situación, o sea, ojalá ninguna de estas personas se enferme gravemente, porque entonces no sería nuestra preocupación gente que está infectada, que puede transmitirlo, pero si nadie realmente estuviera mal. Lamentablemente, como hoy dijiste, 1 cada 1000 de estas personas puede tener una evolución grave. Si son miles, cientos de miles, estamos hablando de miles de personas que se van a tener que internar
y por más que nosotros hayamos desarrollado y todo lo que hablamos, nosotros en el pico anterior estuvimos ventilando gente en cualquier lugar y esto obviamente aumentó la mortalidad. Entonces realmente yo creo que las autoridades, no basados, volvemos al punto, en los casos, sino en la ocupación de camas, porque fíjense cómo en 2 o 3 días ya subió un punto y veníamos en realidad de una ocupación muy baja, veníamos con menos del 10% y en un par de semanas nos fuimos al 35%. Entonces, si hacemos proyecciones, lamentablemente para fines de febrero estamos colapsados, ¿no? Doctora Piovano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá Diana Surco la saluda. Muchísimas gracias por brindarnos esta nota. La importancia de escuchar desde la voz, desde los especialistas, desde los infectólogos, desde la comunidad médica, porque evidentemente no hay responsabilidad por mucha parte de la gente, digamos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que subieron los casos en otras provincias. Hablamos de Córdoba, hablamos de Tucumán. Cómo los casos se van replicando. De hecho, se toman nuevas medidas en algunas provincias con respecto a la suba de contagios. Usted decía que probablemente en enero, usted tira esta cuestión de que hay que ver si continuamos abiertos, porque Europa es el reflejo y el espejo de lo que está pasando en este preciso momento. Bueno, ¿cuáles son aquellas medidas que traccionan, o mejor dicho, actitudes que traccionan, más allá de, por supuesto, que las decisiones políticas, las medidas que vienen desde la política sanitaria son las fundamentales, pero desde la comunidad médica, ¿qué es lo que se puede o qué es lo que se pide puntualmente, doctora Piovano? Bueno, en primer lugar, no quiero dejar de nombrar a Córdoba, ¿no? A quien le debemos la variante Delta y ahora la Omicron, por el mal manejo de las autoridades que han decidido no cuarentenar, no obligar, y además la actitud de los viajeros, ¿no? Que justamente no solo viajaron a los lugares donde estaban circulando las variantes, sino que llegaron, armaron una fiesta. Bueno, es más, ya se murió la primera persona que vino y evidentemente necesitan, no sé, qué situación para entender, porque fíjate vos muy bien lo que vos estás señalando, cómo la otra cara de la moneda fue ese otro paciente, esa otra persona que vino de Sudáfrica y sin esperar tener el hisopado que le había dado negativo se quedó aislado. Claro. Entonces esa persona evitó un brote de parte de ella. Sin embargo, en Córdoba, por ejemplo, y en San Luis, y en Jujuy, perdón, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, nosotros tenemos los peores números, la ciudad de Buenos Aires tiene los peores números, porque si miramos proporcionalmente, según la cantidad de población, la ciudad de Buenos Aires está estallada, entonces realmente es terrible cómo cuando vos tenés directivas muy claras, se ha ido inclusive a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a pedir poder hacer lo que querían, y cuando lo hicieron les salió mal. Entonces, la gente que se muera en Córdoba, ¿a quién le va a reclamar el desmanejo que hubo por parte de las autoridades? O sea, ¿cómo vamos a hacer cuando pase todo esto y tomemos conciencia de que hubo un montón de gente que empujó a la gente y que no le dio realmente ni siquiera la contención, ni siquiera, digamos, los conocimientos como para poder no tener la situación que hoy tenemos, sabiendo que se iba a venir esta situación y no hicieron nada por evitarla? Entonces, desde ese punto me parece que quiero puntualizarlo acá, ¿no es cierto? Pero además esto, ¿no? Aquel que estuvo en una fiesta, aquel que salió, que sabe que hay gente que ya es positiva, que se aísle, sobre todo aquellos que van a tener contacto con no vacunados, porque cuando hablamos del pase sanitario, nosotros hablamos en realidad de proteger a los no vacunados, porque acá suena a que estamos castigándolos y en realidad los estamos protegiendo, porque la gente que está vacunada, lamentablemente o por suerte, al estar vacunada, puede infectarse, pero va a tener mucho menos riesgo de evolucionar gravemente. Sin embargo, el no vacunado que vaya a comer a ese restaurante y se infecte, va a tener muchas más posibilidades de evolucionar de forma grave. Entonces, en realidad, la idea de que los no vacunados no tengan tanto acceso a lugares donde hay mucha gente, en el fondo es para protegerlos. Doctora, hay un par de casos en el cual se refirió y coincidimos plenamente que a veces la política entra en una grieta y no piensa en el ser humano, o no piensa en el prójimo. Después estamos nosotros mismos, muchos, que vienen y dicen, ¿yo para qué me voy a hisopar? Yo hago mi vida y el que está al lado que se aguante y todo pasa. Y hay gente que dice, a mí no me van a sacar la libertad, pero si no estás vivo, no tenés libertad. Claro, o sea, y además otra cuestión. Ustedes fíjense que las personas que están infectadas, infectan a aquellos que están a menos de 2 metros de distancia.
O sea que en general quienes están a menos de 2 metros es con gente con que tenemos confianza, con que tenemos cariño, con que tenemos una vida juntos, ¿está bien? Entonces no es solo que nos estaríamos perjudicando a nosotros, sino creo que es lo más doloroso darte cuenta que tal vez perjudicaste a un ser querido tuyo. Y vuelvo al punto, ¿no? Ya hubo abuelos que fallecieron porque sus nietos fueron a una clandestina y esto ha sido terrible, terrible. Ahora yo me pregunto, las madres que hoy están diciendo, o los padres, ¿no? Que están diciendo, ay, bueno, yo voy a esperar a ver qué pasa para ver si vacuno a mi hijo. ¿Vamos a esperar a que se muera el compañerito de la escuela, el sobrino o el hermanito para empezar a vacunarnos? Yo creo que es más claro, es imposible. Se lo aclaro, creo que esto es el reflejo de lo que nos pasa a gran parte de la sociedad, que al final uno no sabe para dónde tiene que ir. Lo cierto es que tenemos que empezar a ser responsables. Nosotros mismos, pero no por nosotros, por el que está enfrente, doctora. Es sencillo. Miren, esta vez realmente de las 3 veces va a ser la peor, por lo que les estaba diciendo. Para el personal de salud va a ser terrible, terrible ver morir gente joven, en muchos casos sin saber qué hacer. Y además lo que nos espera, ¿no? Porque si un tipo, porque le dijeron que no lo testeaban, hizo esto, imaginémonos a alguien que tiene cargo de culpa porque no vacunó a su ser querido y ahora lo va a asistir en un hospital. Entonces, ¿qué nos vamos a tener que esperar ahora? ¿Que nos peguen un tiro porque no les gusta? Entonces, hay que dejar de comportarse como chicos de 5 años. Hay que dejar de ser el que dice, ay, no, no me vacuno, no voy a vacunar a mi hijo como si fueran chicos. A ver, si estamos acá parados y no estamos paralíticos, ni ciegos, ni tarados, es porque nuestros padres, gracias a Dios, no han sido antivacunas. Porque si no, imagínate la poliomielitis, la meningitis, la neumonía, el neumococo, las cosas que han pasado y que se han perdido el rastro, ¿no? O sea, esto creo que es lo más patente que nos trae la pandemia, la necesidad de recuperar la memoria para poder sobrevivir. Y esto también, digo, es lo que hacen muchos medios de comunicación, intentar borrarnos la memoria. Y eso es muy grave y esta vez va muy en serio. Entonces, creo que es un momento de reflexión, ¿viste? Cuando hablamos de la Navidad, del Niño Dios, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso creo que nosotros tenemos que, esta vez es la gran oportunidad de realmente reflexionar si vamos a protegernos o vamos a seguir, digamos, priorizando determinada idea o creencia que inclusive desafía los propios resultados, ¿no es cierto? Solamente por defender obstinadamente una idea y no atenernos, digamos, realmente a lo que siempre hemos considerado como algo viable, como es vacunarnos, ¿no es cierto? Doctora, la verdad que es un placer escucharla, usted lo sabe, no es la primera vez que lo hacemos. Gracias por haber estado con nosotros este 25. La dejamos con nuestro compañero Daniel Castaño. Doctora, en Buenos Aires, la capital, la tercera dosis o dosis de refuerzo, o como gusten llamarla, va muy lento. ¿Por qué? Bueno, da la sensación de que justamente la ciudad de Buenos Aires sigue haciendo política con todo, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo, inclusive nuestro ministro de Salud reniega del pase sanitario cuando en ámbitos académicos sí lo firmaron, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy es vital dar esa tercera dosis y promover la vacunación, sobre todo en la gente joven, ¿no? Que no tiene ni una sola dosis, o en los chicos que no tienen ni una sola dosis. Y realmente estamos viendo que la Ciudad de Buenos Aires parece dormirse en los laureles, ¿no? Hablarnos de que ellos protegieron a los chicos haciéndolos ir a la escuela, cuando en realidad prácticamente no han tenido clase porque se la pasaron, digamos, aislados, etcétera, etcétera. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires, en el medio de una hecatombe, sigue bailando el rock and roll. Entonces, me parece que es muy grave y desgraciadamente parecería ser que van a poder seguir con esta tesitura y lamentablemente la gente siendo víctima de esto, ¿no? Muchas gracias, clarita como siempre. La doctora Gabriela Piovano, y mientras tanto, a seguir cuidándose, no nos vamos a cansar de repetirlo. Me quito el barbijo porque estoy al aire libre y quedé solo. Pero también a lavarse las manos, el alcohol en gel, nunca las precauciones son pocas.
Muchísimas gracias, Daniel, por la cobertura y también a la doctora Piovano, por supuesto. Nunca está de más reiterar, repetir las medidas y, por supuesto, los protocolos que tenemos que seguir cumpliendo.